Revelado, el increíble susurro de la mujer apache que transformó la vida del ranchero en 24 horas. Alejandro, un ranchero de 35 años, caminaba desalentado por los campos de agave en su pueblo de Durango. A su alrededor, la tierra árida parecía mirarlo con desprecio, reflejando la lucha interna que lo atormentaba. A pesar de sus esfuerzos, sentía que el peso de la desigualdad lo aplastaba. Su madre enfermiza, así como sus 2 hijos pequeños, dependían de él, y los murmullos de sus vecinos sobre su falta de éxito eran una carga constante en su mente. ¿Qué valor tenía su trabajo si no podía proporcionarles lo que necesitaban? Cuando el sol comenzaba a ocultarse, alegando promesas de un nuevo día, un encuentro inesperado sacudió su rutina. Fue Xochitl, una mujer apache que parecía llevar consigo el aire del pasado, sus ojos brillando como 2 luceros. La descubrió bajo la sombra de un viejo mezquite, donde susurraba historias que parecían bailar con el viento. Las palabras de Xochitl lo envolvieron, y en su voz alejada había un eco de sabiduría ancestral que hizo vibrar algo dentro de él. El verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que llevas dentro, le dijo un día, llevándolo a cuestionar sus propios deseos y aspiraciones. Mientras pasaban las tardes juntos, Alejandro luchaba contra el deseo de ser visto como alguien exitoso. En las conversaciones con Xochitl, su mente se llenaba de contradicciones. Quería un cambio, pero temía el juicio. Se imaginaba en un escenario, contando su historia, pero la idea de ser objeto de burlas lo paralizaba. Temía ser aún más vulnerable. Esta batalla interna lo consumía. A medida que los días se transformaban en semanas, comenzó a descubrir una pasión olvidada, su talento para la interpretación. Durante una tarde de risas y cocina, Alejandro le confesó a Xochitl su anhelo de ser reconocido, no solo como un ranchero, sino como un hombre que podía transmitir su dolor y sus sueños a través del arte. Xochitl lo miró intensamente, su expresión revelando un profundo entendimiento. Tu voz es tu arma, Alejandro. No dejes que el miedo de los demás te silencia, le animó. Esas palabras resonaron en sus pensamientos, y aunque el temor permanecía, algo en su interior comenzaba a despertar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del estreno se acercaba, y con él, una ola de incertidumbre. Alejandro se encontraba frente a un abismo, sabiendo que un viejo rival, un hombre cuya nostalgia por el éxito se privaba en la burla, intentaría sabotearlo. La presión crecía, su determinación a prueba. En su mente, un dilema titilaba. ¿Debería rendirse y permanecer en la sombra, o arriesgarse a ser quien realmente era? La noche llegó. La plaza estaba repleta de rostros conocidos. Sus murmullos se sentían como cuchillos en el aire. El corazón de Alejandro tambaleaba mientras pensaba en lo que Xochitl le había enseñado. Pero cuando se acercó al escenario, un grito interrumpió el silencio, y un nuevo miedo lo invadió, dejándolo paralizado en el umbral de su destino. La plaza se convirtió en un mar de miradas, cada una de ellas cargada de expectativas y juicios. En el centro, Alejandro sintió cómo el alma se le caía al suelo, como si el escenario se hubiese convertido en una trampa. Recordó las palabras de Xochitl. Tu voz es tu arma. Con eso resonando en su interior, se forzó a dar un paso adelante, aunque el sudor corría por su frente y las manos temblaban ligeramente. Los murmullos aumentaron de volumen. La risa burlona de su viejo rival, Javier, se escuchaba claramente entre la multitud.
El eco de su propio miedo reverberaba más fuerte en su cabeza. Se imaginó a sí mismo fracasando, cayendo en esa oscuridad que siempre había tratado de evitar. Pero en el instante en que las luces del escenario lo envolvieron, un chispazo de claridad lo iluminó. ¿Era posible que todo ese tiempo había estado buscando la aprobación de otros, olvidando lo que realmente deseaba? Hoy no estoy aquí para ser un ranchero más. Estoy aquí para contar mi historia, pensó, mientras respiraba profundamente. Llevó su mano al corazón, que latía con esa verdad innegable que había descubierto en su interior. El monólogo que había preparado comenzaba a formarse en su mente, pero más que un guión memorizado, sería una expresión de lo que significaba ser Alejandro. Con un movimiento decidido, levantó la vista hacia el público. A pesar de las miradas expectantes, logró conectarse con cada una de ellas. Con su primer susurro, la plaza se quedó en silencio. La voz de Alejandro comenzó a fluir, mezclando su historia de desilusión, pasión y la lucha cotidiana de un hombre que soñaba con algo más. Con cada palabra soltada, los valles de su vida se hacían visibles. Las montañas de su sufrimiento se transformaban en puentes hacia la comprensión. Se sentía cada vez más ligero, liberando el peso que había llevado tanto tiempo. En medio de su relato, el murmullo de las risitas burlonas de Javier se fue apagando. Conscientemente, Alejandro decidió no mirar a su rival, sino a los ojos del público. Madres, amigos y conocidos, que comenzaron a reflejar empatía en sus rostros. El miedo que lo había acechado se tornaba poco a poco, en fuerza. Durante ese momento, se dio cuenta de que su talento innato no solo era reservado para los aplausos, sino una herramienta que podía cambiar su vida y la de quienes lo escuchaban. Mientras relataba los momentos de mayor dificultad y oscuridad, sobrepasó la línea del arte para convertirlo en una declaración de identidad. En sus palabras se sentía el eco de Xochitl, la mujer apache sabia que había despertado su esencia. Su interpretación se intensificó, y aunque aún temía el juicio, lo embrujo a un estado casi trascendental, pero de repente, una voz cortó la atmósfera. Era Javier, que se había decidido a interrumpir con un grito, exponiendo sus intenciones de sabotearlo, palabra por palabra. «Esto es una farsa», exclamó Javier. La multitud contuvo la respiración, y la incertidumbre amenazó con regresar al corazón de Alejandro. ¿Sería este el momento de rendirse, o el instante de confrontar el miedo directo? Ya habría sido fácil sucumbir al pánico, pero no esta vez. La voz de Xochitl resonaba en su mente. «No dejes que el miedo de los demás te silencias». Con un gesto decidido, Alejandro no solo enfrentó a su rival, sino que, con una convicción renovada, preparó su respuesta. No solo se jugaba su carrera, sino el reconocimiento de sí mismo. El desenlace de esa noche no solo definiría su futuro, sino que lo empujaría hacia una confrontación interna que podría liberarlo por completo. ¿Cómo respondería a la provocación de Javier? ¿Y qué revelaciones lo aguardaban detrás de esa confrontación? El aire se volvió denso con la tensión que flotaba entre Alejandro y Javier, como si la plaza entera contuviera la respiración. La mirada de su rival era una máscara de desprecio, buscando desmantelar la frágil confianza que había construido. Pero Alejandro no podía rendirse ahora. Había llegado demasiado lejos y comenzaba a sentir una fuerza inquebrantable dentro de él. El eco de la voz de Xochitl, un faro en su confusión, lo impulsaba a sostener su frente en alto. ¿Una farsa, Javier? Alejandro empezó a hablar, su voz resonando con un matiz de confianza que nunca había sentido antes. La farsa sería ignorar mi verdad y encajar en lo que los demás esperan de mí. Lucho cada día con la silueta que tratan de encajarme, y esta noche estoy aquí para despojarme de eso. Cada palabra era una declaración de guerra, cada sílaba un interés palpable en descubrir su autenticidad. Mientras su mente se enfocaba, una pequeña chispa de ira comenzó a arder dentro de él. La burlona mirada de Javier, que solía cortar su determinación, ahora parecía un simple reflejo de su propio temor.
Y así, profundizando en esa conexión, se dio cuenta de que había una fortaleza en él que nunca había asimilado del todo. ¿Acaso no era este el momento para demostrar su verdadero yo, ese que había quedado ahogado por demasiadas expectativas ajenas? La multitud lo escuchaba con atención renovada. En los rostros familiares de amigos y conocidos, vio admiración. Aquellos que habían sufrido la misma lucha, la misma presión social en busca de aceptación, resonaban ahora con el coro de su voz. Alejandro continuó, dejando que las palabras fluyeran, transformándose en su propia crónica personal, donde cada error, cada paso en falso, se convertía en el camino hacia su autenticidad. Soy un hombre que ha fallado, sí, prosiguió, pero también soy un hombre que se niega a ser medido por las fallas, que prefiere levantarse después de caer. No soy un personaje para entretener a Javier ni a nadie. Soy un ser humano lleno de historias que pueden cambiar no solo mi vida, sino la de aquellos que se sienten tan atrapados como yo. Cada declaración estaba cargada de vivencias, de un Alejandro que finalmente comenzaba a escuchar su propia voz. A medida que enfrentaba a Javier, el murmullo del público se transformaba en un clamor de apoyo. Cada palabra que pronunciaba lo liberaba, lo empoderaba, y mientras Javier intentaba interrumpirlo de nuevo, Alejandro se mantuvo firme. La confrontación ya no era un duelo de palabras, era una batalla de autovaloración. La risa burlona de su rival se desvanecía, y la convicción de Alejandro resurgía con fuerza. Al finalizar, sintió una extraña combinación de cansancio y euforia. Había desnudado su alma frente a una multitud que lo había juzgado, revelando su esencia sin miedo. Esa noche fue más que su presentación. Se había lanzado a los abismos de su ser, descubriendo un nuevo Alejandro que no solo deseaba ser escuchado, sino que exigía ser entendido. El aplauso resonó y lo llenó de energía. Pero, en medio de la ovación, un pensamiento inquietante lo atravesó. ¿Este renacer sería suficiente para ahuyentar sus dudas, o habría más pruebas por delante? En su interior, una pregunta latente desafiaba su reciente empoderamiento. ¿Cómo enfrentaría las consecuencias de desafiar a Javier y de elegir ser auténtico, en un entorno donde la autenticidad podía ser vista como debilidad? Cruzó la mirada con Xochitl entre la multitud, quien lo animaba con una sonrisa tenue pero firme. Había potencial en su viaje, pero también desafíos que lo obligarían a sumar más a la lucha por su identidad. El camino apenas comenzaba, y en medio del resplandor de su victoria momentánea, sentía que ya estaba a un paso de otro momento revelador. ¿Estaba listo para enfrentar lo que realmente significaba vivir su verdad, o habría elementos del pasado que lo perseguirían? La inquietante voz de Javier resonaba en su mente, así como sus propios miedos, y Alejandro sabía que esta batalla había encendido una luz en el horizonte, pero también un nuevo viaje por recorrer. Alejandro sintió el ardor de una nueva determinación, mientras abandonaba el escenario. La electrizante energía que había ganado durante su intervención seguía palpitando en su interior, pero era ahogada por la inquietante aftertaste de la confrontación. Aunque había comenzado a despojarse de las expectativas ajenas, la sombra de Javier continuaba acechando, y su risa burlona se resonaba en su cabeza como un eco penetrante. Al cruzar la plaza, sus pensamientos divagaban entre el aliento fresco de la noche y la presión de la realidad que lo esperaba al siguiente día. La claridad que había tenido al hablar no podía ser solo un momento efímero. Necesitaba que ese aliento de autenticidad lo guiara en su vida diaria. Pero, ¿cómo lograr mantener la misma valentía en su vida cotidiana? Se sentó en un banco solitario, los ecos de aplausos aún vibrando en sus oídos, y comenzó a revisar mentalmente los pasos que lo habían llevado hasta allí. ¿Dónde había estado el Alejandro que había tenido miedo de ser visto? La imagen claramente era la de un hombre desdibujado, condenado a vivir en una sombra por la voluntad de otros.
Ahí fue cuando comprendió que su desarrollo no solo dependía de momentos de lucidez como el de esa noche, sino de la construcción consciente y constante de su identidad. El rostro de Xochitl apareció en su mente como un faro en medio de la confusión. La conexión que habían forjado era un ancla, un recordatorio de que no estaba solo en este camino lleno de desafíos. Recordó sus conversaciones, sus risas, y cómo ella siempre había sido un pilar en momentos decisivos. Una idea lo atravesó. No debía dejar de buscar su voz, pero ahora podía hacerlo para inspirar a quienes también luchaban por ser ellos mismos. Esa afirmación lo llevó a un nuevo propósito. Decidió que cada lunes comenzaría a escribir sobre su vida, sus luchas y su autenticidad. Sería como un diario, pero su intención sería transformarlo en algo más grande. Quería compartir su historia con el mundo. Las palabras fluirían, dejando espacio para el crecimiento, la reflexión y, quizás, la liberación de otros como él. Sin embargo, no todo era tan simple. El temor a la crítica y el juicio lo retorcían por dentro. Realmente sus pensamientos resonarían con otros. ¿Y si Javier y aquellos que lo habían juzgado lo atacaban nuevamente? Estas preguntas apenas se asomaban, pero en lugar de paralizarlo, lo empujaron a seguir adelante. Con el alma cargada de valor, Alejandro se levantó del banco y comenzó su camino de regreso. Cada paso era una pequeña victoria, una afirmación de que no estaba dispuesto a dejar que el miedo gobernara su vida. En su mente, trazó un mentefacto. Había un camino hacia adelante en el que se sentía seguro, pero también una serie de decisiones ambivalentes que lo acompañarían en este proceso. Mientras se acercaba a su hogar, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Xochitl. Estoy orgullosa de ti, Alejandro. Esta victoria no es solo tuya, es un paso hacia lo que realmente somos. ¿Nos vemos mañana para seguir hablando sobre los próximos pasos? Las palabras de Xochitl le dieron un gustoso cosquilleo de esperanza en el pecho. A pesar de su temor, había un horizonte prometedor que lo llamaba. Se dio cuenta de que había comenzado con una chispa, pero ese fuego necesitaba ser alimentado. A partir de aquel momento, no podía negar que su viaje apenas comenzaba. Sin embargo, una inquietante pregunta quedó flotando en su mente. Si Javier no lo dejaba en paz, ¿cómo podría Alejandro desafiarlo no solo en la plaza, sino también en los espacios donde realmente dolía? Finalmente, Alejandro entendió que próximos desafíos tendrían que enfrentar no solo sus debilidades, sino también la voz de Javier, que le recordaba sus inseguridades, y así, con una mezcla de anticipación y nerviosismo, se preparó para un nuevo capítulo en su vida, donde la confrontación no estaría solo en el ámbito público, sino en su interior, un conflicto personal que lo llevaría de nuevo a la lucha por su verdad. Alejandro despertó al día siguiente con la mente rebosante de pensamientos. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, bañando su habitación en un resplandor cálido, que contrastaba con la inquietud que lo acompañaba. Hoy sería su primera sesión de escritura, un compromiso con su desarrollo personal que había decidido abrazar sin reservas. Sin embargo, el eco de la risa burlona de Javier resonaba en su mente como un fantasma persistente. Se sentó en su escritorio, rodeado de libros y papeles en un desorden que reflejaba su caos interno. La hoja en blanco frente a él se convirtió en la primera prueba de su valía. ¿Cómo empezar a exponer su vida, sus miedos y sus anhelos, sin el temor a ser juzgado? Tomó un profundo aliento, sintió el aire llenar sus pulmones, y dejó que esa sensación lo guiara hacia la primera palabra. Soy. Esa simple declaración le dio poder. A partir de ahí, comenzó a desnudarse emocionalmente, dejando que sus experiencias fluyeran a través del teclado. Recordó sus días de inseguridad, cómo había permitido que las opiniones de los demás moldearan su percepción de sí mismo. Cada palabra escrita se convirtió en un hito,
una lucha ganada contra el miedo al rechazo, una victoria frente al pasado que tanto lo oprimía. Mientras escribía, recordó la conversación con Xochitl, su apoyo inquebrantable y su invitación a profundizar en sus vulnerabilidades. Sus pensamientos se entrelazaron con la idea de que no solo estaba escribiendo para sí mismo, lo hacía para aquellos que, como él, habían sentido la presión de no ser lo que realmente eran. Esta revelación introdujo un nuevo nivel de responsabilidad en su proyecto. Esa tarde, decidió compartir un fragmento de su escrito con Xochitl. Su corazón latía ansiosamente mientras enviaba el mensaje. Aquí tienes lo que llevo hasta ahora. Me gustaría saber tu opinión. Escribió, añadiendo un emoticono que trataba de transmitir alivio. Ella respondió rápidamente. Me encanta. Tienes una voz poderosa, no la ocultes. Su aliento se liberó momentáneamente, una sensación de validación que lo empujó a seguir adelante. Sin embargo, los miedos no se habían disipado. Mientras su vida parecía comenzar a tomar un rumbo más claro, Javier continuaba acechando en las sombras de su mente. Esa tarde, Alejandro decidió que no podía esperar a que la confrontación ocurriera de manera fortuita. Había llegado el momento de enfrentarse directamente a su antagonista, y, en un impulso casi impulsivo, acordó un encuentro con Javier. La idea de este enfrentamiento lo mantuvo inquieto durante la noche. ¿Qué diría? ¿Cómo podría expresar su dolor sin caer en provocaciones? Esa incertidumbre lo llevó a planear cada palabra con meticulosidad, visualizando la escena en su mente. Se preparó para que cada intercambio de palabras sirviera para reafirmar su nueva identidad, sin dejar que nada lo desestabilizara. El domingo por la tarde, Alejandro se encontraba frente a la cafetería donde habían acordado verse. En su interior, la voz de Javier rugía, llenando su mente de imágenes de confrontaciones pasadas. Pero ahora, en este nuevo camino, también resonaba la voz de Xochitl, recordándole que tenía el poder de narrar su propia historia. Mientras la puerta de la cafetería se abrió y Javier apareció, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este encuentro no solo definiría su relación con el hombre que había sido una sombra en su vida, sino que también marcaría un punto de inflexión en su evolución personal. La confrontación que había temido durante tanto tiempo estaba a punto de comenzar. Pero antes de hablar, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Qué pasaría si, al hacerlo, destapaba una parte de sí mismo que había mantenido oculta, no solo ante Javier, sino ante el mundo entero? La batalla por su verdad estaba a punto de desencadenarse, y Alejandro sabía que el desenlace podría transformarlo para siempre. Alejandro respiró hondo, y sintió cómo el aire frío de la cafetería le golpeaba el rostro. Javier se acercó con pasos firmes, con esa sonrisa burlona que siempre había interpretado como una amenaza a su propia existencia. Sin saberlo, Javier había sido el reflejo de sus inseguridades, un recordatorio constante de lo que Alejandro temía ser en el fondo, un hombre débil y vulnerable. Pero ahora no podía permitirse retroceder. «Hola», dijo Javier, su tono aparentemente despreocupado. Alejandro sintió un nudo en el estómago, pero a pesar de su nerviosismo, se vio obligado a sostener su mirada. «Necesitamos hablar», respondió Alejandro, esforzándose por mantener una voz tranquila. Su corazón latía ferozmente mientras buscaba las palabras adecuadas. ¿Cómo presentar el dolor que había sentido durante años sin dejar que el resentimiento lo consumiera? Se sentaron frente a frente, dos almas atrapadas en un juego que había durado demasiado tiempo. Alejandro recordó la primera vez que Javier se había burlado de él, cómo sus risas habían resonado en su mente hasta distorsionar su valor. Pero finalmente, había llegado el momento de desactivar esa bomba emocional. «Siempre has sido fuerte a mi costa», comenzó Alejandro, «como si necesitases destruirme para sentirte mejor». Un fuego ardente se encendió en su interior, y en vez de quebrarse,
Se sintió poderoso al pronunciar esas palabras. Javier arqueó una ceja, sorprendido, pero esto solo alimentó el impulso de Alejandro. Me he estado matando por tu aprobación. Me he encerrado en un mundo que no es mío. Ya no puedo continuar siendo una sombra que se adapta a tus expectativas. El silencio se hizo pesado entre ellos, y Javier finalmente dejó caer su actitud burlona. Alejandro sintió una pequeña victoria. Había dado un paso hacia la autenticidad, enfrentando su verdad. Pero su mente no le dio tregua. ¿Qué pasaría si Javier intentaba desmantelar su confianza nuevamente? ¿No te asusta el hecho de que yo te haya visto así?, preguntó Javier, su voz ahora más seria. No, contestó Alejandro, sintiendo cómo la tensión en su cuerpo se disolvía. Lo que me asustaba era no ser capaz de decirlo, pero he decidido que mi voz tiene tanto valor como la tuya. Me doy cuenta de que tengo historias que contar, experiencias que compartir. Javier lo miró con incredulidad, como si estuviera viendo a un extraño. La imagen que tenía de Alejandro empezaba a desmoronarse, y con ella, el dominio que había ejercido sobre él. Veo que has cambiado. ¿Qué ha sido lo que te ha llevado a esto?, Javier preguntó, dejando de lado la burla por un momento. Me estoy descubriendo. No solo a través de mi escritura, sino también enfrentando mis miedos. He dejado de esconderme detrás de tus comentarios, respondió Alejandro, su voz resonando con una confianza recién descubierta. Estoy listo para enfrentar mi verdad, y ya no permitiré que nadie me la arrebate. Mientras hablaba, la sensación de control sobre su vida crecía. Cada palabra pronunciada lo liberaba de las cadenas que Javier había generado. La conversación no solo se convirtió en un diálogo, sino en un acto de reivindicación personal. Sabía que salir de esta situación no significaría que Javier lo aceptara, sino que debía anteponerse a la imagen que había tenido de él. Puedo ver que este cambio está afectando cómo me ves, pero ¿qué pasará si decides que el camino de la confrontación no es el adecuado? Javier inquirió, una sombra de duda flotando sobre su expresión. Iré a donde me lleve mi verdad, replicó Alejandro, sintiendo como si cada pieza de su ser encajara en su lugar. No tengo más espacio para las sombras. Mientras se sentaban en ese café, Alejandro comprendió que cada palabra dicha era un escalón que lo acercaba a la libertad personal. Pero esa victoria no estaba exenta de incertidumbre. ¿Cómo influiría este cambio en su vida futura? ¿Javier simplemente se marcharía o habría repercusiones más profundas? En ese instante, una inquietud surgió en Alejandro. Tal vez había abierto una puerta que no se podría cerrar. Sin embargo, antes de irse, la mirada de Javier pareció cambiar. Algo no verbalizado se estaba gestando en el aire. ¿Preparado para lo que viene?, preguntó Javier, una nueva intensidad en su voz que dio un escalofrío por la espalda de Alejandro. La revelación de su carácter y la confrontación de su pasado eran solo el comienzo. El camino a la autoaceptación estaba asfaltado con decisiones difíciles, y Alejandro sabía que pronto tendría que enfrentar no solo a Javier, sino a las emociones que había enterrado por tanto tiempo. ¿Qué más descubriría sobre sí mismo en esta lucha por la autodeterminación? Alejandro se levantó de la mesa con una mezcla de victoria y ansiedad. Había logrado hacerse escuchar, un hito que solo unos días atrás le habría parecido inalcanzable. Su corazón aún corría por la adrenalina del enfrentamiento. Cada latido resonaba en su mente como un recordatorio de su renovado valor. Sin embargo, mientras salía de la cafetería, las inseguridades que había ido ahogando empezaron a resurgir. En la calle, el bullicio del entorno lo envolvió. Personas riendo, hablando, viviendo sin contemplaciones, ajenas a su batalla interna. La fragancia de la ciudad se coló en su nariz, pero Alejandro no podía disfrutarlo. Se detuvo en una esquina y respiró profundamente, intentando reorientar sus pensamientos. La confrontación con Javier no solo había abierto una puerta, sino que había revelado un laberinto lleno de emociones no resueltas. Como su mente divagaba,
Se recordó a sí mismo las palabras de su mentor en el taller de escritura que había comenzado hace unos meses. La escritura es una herramienta poderosa, un espejo donde confrontar la realidad de tu interior. Alejandro había venido al taller buscando una salida, una vía de escape de su mundo asfixiante, y había encontrado más de lo que esperaba. Un espacio para compartir sus miedos, sus historias, y ahora sentía que su pluma había crecido tanto como él. Regresó a casa, donde se dirigió directamente a su pequeño escritorio. Encendió la computadora y se sentó, las manos en el teclado. Su escritura, que antes era un refugio, se transformó en su escenario. Decidió que era el momento de utilizar su voz para explorar su conexión con el dolor y la sanación. La lucha es parte de la narrativa, se dijo a sí mismo, convencido de que lo que había vivido con Javier era solo el principio. Empezó a escribir sobre la confrontación, cada palabra fluyendo con sinceridad. A medida que narraba su historia, sus miedos parecían desvanecerse en la pantalla. Cada párrafo era una declaración válida de su existencia. Alejandro se dio cuenta de que elaborar sus experiencias lo estaba llevando a un nuevo nivel de autoaceptación, un paso hacia lo que había soñado ser. Sin embargo, en medio de su escritura, la interrupción de una notificación del teléfono lo sacó de su trance. Un mensaje de un antiguo amigo, Carlos, lo invitaba a una reunión de su grupo de escritura, algo a lo que había dejado de asistir por la sombra de Javier. La incertidumbre se apoderó de él. ¿Cómo podría enfrentar a personas que conocían su historia, que suponían que había abandonado el lugar en el que había estado atrapado? La indecisión lo atravesó. En su mente, las voces de apoyo se entrelazaban con las de duda. ¿Qué dirán si saben que aún me afecta?, pensó. Pero otra parte de él murmuraba, ¿qué si este es el paso que necesitas para crecer? Era una encrucijada profunda. La angustia que le provocaba la posibilidad de ser rechazado por sus pares superaba su deseo de seguir adelante. Sin embargo, al pensar en Javier y en lo que había logrado al enfrentarse a su opresor, Alejandro sintió una chispa de determinación encenderse en su interior otra vez. La historia de su vida debía incluir a esos amigos, a la comunidad que podría ser su refugio. Finalmente, pulsó el botón para responder. «Voy a ir», escribió, sintiéndose vulnerable pero decidido. «Estoy listo para enfrentar lo que venga». Cada letra tecleada era un testimonio de su avance, un compromiso personal de participar activamente en su vida. Cuando terminó su mensaje, un escalofrío de libertad recorrió su cuerpo. Había tomado una decisión que desataría una serie de eventos en su vida, decisiones que lo llevarían más allá de lo que imaginaba. Pero justo cuando se sentía preparado para enfrentar el encuentro, recibió una notificación inesperada, un mensaje de Javier, que contenía un simple «Necesitamos hablar de nuevo». El nudo del estómago regresó con más intensidad, y sus manos temblaron levemente sobre el teclado. Alejandro sabía que esta vez se enfrentaría no solo a Javier, sino a la parte más profunda de sí mismo que aún temía el antagonismo. Lo que estaba empezando a construir podría tambalearse con esa simple frase, pero su determinación ahora lucía más firme. El camino hacia su verdadero yo nunca había sido tan incierto, pero estaba dispuesto a enfrentar los sabores amargos y dulces que le aguardaban. ¿Podrá Alejandro sostener su nuevo sentido de identidad frente al desafío inminente que representa Javier? ¿O se verá obligado a redefinirse una vez más? Alejandro no había podido cerrar los ojos esa noche. Las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco interminable. Necesitamos hablar de nuevo. El mensaje, simple y directo, lo atormentaba. En su día a día, había comenzado un proceso de reconstrucción, un camino hacia la autoaceptación que ahora parecía tambalearse al borde del abismo de su pasado. Las sombras de su inseguridad volvían a acechar, amenazando con arrastrarlo de nuevo hacia la oscuridad. Con la luz del nuevo día, tomó la decisión de no dejar que el miedo lo detuviera.
Mientras la mañana avanzaba, Alejandro se dirigió al taller de escritura, su mente aturdida por la confusión, pero impulsada por una determinación renovada. El espacio, habitualmente acogedor, ahora le parecía un campo de batalla. Cada rostro conocido le recordaba la vulnerabilidad que había intentado esconder, pero también la fortaleza que había comenzado a cultivar. Al llegar, un aire de expectación envolvía a los participantes. Se sentó en su lugar habitual, y al mirar a su alrededor, sentía una extraña mezcla de pertenencia y desasosiego. El mentor del grupo, un hombre de apasionados discursos, empezó la sesión con un ejercicio de escritura libre. Alejandro sintió la presión de comunicar todo lo que había estado sintiendo, pero el peso de sus pensamientos lo paralizaba. Los primeros renglones fluyeron lentos, como si cada palabra tuviera que luchar para liberarse. Sin embargo, al dar el primer paso, el flujo se hizo más fácil. Su pluma comenzaba a transmitir lo que sentía: el miedo a la confrontación, el deseo de ser visible, la necesidad de ser escuchado. El acto de escribir, una vez más, se convertía en una herramienta de liberación. Cuando el ejercicio terminó, se sintió casi ligero. A pesar de la carga que aún llevaba, había comenzado a desnudarse ante un grupo que lo había visto en sus momentos más vulnerables, y aún así, no había juzgado. Fue entonces cuando, al compartir su texto en voz alta, se dio cuenta de que no estaba solo. Otros también hablaban de sus propias batallas, de las sombras que llevaban internas, y su valiente sinceridad iluminaba el ambiente. Alejandro escuchaba, sintiéndose parte de esa comunidad que había temido tanto. La calidez de sus relatos comenzó a deshacer el muro de aislamiento que lo había mantenido en la penumbra. Al final de la sesión, el mentor sugirió que cada miembro del grupo se enlazara en un círculo y compartiera una clave de lo que habían escrito. Un gesto sencillo, pero para Alejandro era como abrir una pequeña ventana hacia su nueva vida. Cuando fue su turno, las palabras salieron de su boca con una resonancia inesperada. Hoy enfrenté una parte de mí que había creído muerta, confesó, sintiendo cómo aquellos ojos atentos facilitaban su apertura. Desde entonces, cada interacción llevó a un descubrimiento. Los días siguientes se convirtieron en un desfile de crecimiento personal. Alejandro comenzó a confrontar sus miedos, a materializar sus pensamientos y, por primera vez, pensar en lo que realmente deseaba para sí mismo, más allá del miedo a Javier. Sin embargo, al llegar el día de la reunión con su antiguo opresor, la ansiedad resurgió como una sombra imponente. La transformación que había comenzado a forjar se tambaleaba ante la presencia de Javier. Sabía que las palabras de aquel día tendrían un peso monumental no solo para su futuro, sino para definir el nuevo yo que había comenzado a construir. Mientras se miraba en el espejo antes de salir, Alejandro sintió que un nuevo nivel de valentía brotaba en su interior. «No estoy solo», se repitió en un susurro. Pero la pregunta persistía. ¿Podría realmente enfrentar a Javier con la fortaleza que había encontrado? Esa pregunta se tornaba más apremiante mientras se acercaba el momento del encuentro. ¿Podría Alejandro sostener su identidad renovada frente a su antiguo antagonista, o se vería arrastrado de nuevo a la confusión que tanto había luchado por dejar atrás? Alejandro se sentía atrapado entre dos realidades, una donde había comenzado a florecer, y otra donde sus antiguos miedos lo acechaban con insistencia. Con los latidos resonando en sus oídos, dio el primer paso hacia la reunión que había estado temiendo. La calle parecía un laberinto, y cada paso lo acercaba más a un enfrentamiento que podría desmantelar todo lo que había comenzado a construir. Sin embargo, una chispa de determinación se encendió en su interior. Al llegar, el lugar ya estaba envuelto en una atmósfera tensa. Javier, con su imponente presencia, se encontraba en el centro del salón. Alejandro pensó en lo lejos que había llegado, en la frágil armadura de seguridad
que había tejido a través de sus experiencias recientes. Aún así, la sombra de su antiguo opresor lo hizo tambalear. En lugar de dejar que la ansiedad lo consumiera, Alejandro tomó una respiración profunda. Recordó lo aprendido en el taller de escritura. Había un poder en las palabras, un poder que podría servirle para enfrentar sus demonios. Se sentó en el borde de una silla, sintiendo cómo la firmeza del asiento le recordaba la necesidad de ser un pilar en su propia vida. Javier lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Listo para hablar?, preguntó, su voz llena de una ironía que desnudó a Alejandro por dentro. Sin embargo, esta vez no se sintió como un niño asustado. En lugar de eso, en su mente resonaban las palabras compartidas en el taller, la sinfonía de valentía que había compuesto junto a su grupo. Alejandro se obligó a sonreír, una acción que desató una calma inesperada. Sí, estoy listo. Con cada palabra pronunciada, se sintió más firme. Habló de su camino hacia la autoaceptación, de las batallas que había librado en su mente, y de cómo Javier había sido una figura significativa como adversario y maestro al mismo tiempo. El choque entre su viejo yo y el nuevo era palpable. Mientras hablaba, sintió que sus rodillas temblaban, pero su voz se mantenía firme. La sorpresa en el rostro de Javier no pasó desapercibida. Las palabras de Alejandro, como flechas afiladas, tenían un propósito: devolverle al otro todo lo que le había robado. Su antiguo opresor se encogió un poco ante la determinación que emanaba de su ser. A medida que se adentraba más en el diálogo, Alejandro se permitió sentir la ira, pero también la tristeza. Desnudarse emocionalmente era doloroso, pero liberador. Nunca había dejado que sus sentimientos fluyeran. Siempre había trabajado bajo la presión del silencio que Javier le había impuesto. Ahora, cuando finalmente expresó lo que había guardado, una ola de liberación lo inundó. Fue un momento catártico que marcó un hito en su proceso de sanación. Sin embargo, lo inesperado llegó cuando, al término de la reunión, Javier se acercó a él más de lo que jamás hubiera imaginado. «Quizás has cambiado más de lo que pensé», dijo. Una reverberación de reconocimiento en su tono. Las palabras quedaron flotando en el aire, tanto un desafío como un signo de respeto. El impacto de esa interacción lo dejó atónito. Alejandro sintió un torbellino de emociones, una mezcla de liberación y confusión. La última frase de Javier resonó en su mente, planteando una nueva pregunta. ¿Qué significaba realmente el cambio para ambos? ¿Era el inicio de una nueva dinámica o simplemente un orgullo desgastado que se reagrupaba? Mientras regresaba a casa, Alejandro sabía que aún quedaba un camino por recorrer. La perspectiva de reconsiderar su relación con Javier y lo que esto significaba para su futuro le permitió vislumbrar un nuevo horizonte. No solo debía enfrentar a su viejo opresor, sino también al eco de su propia historia. Con una mezcla de incertidumbre y emoción palpitante, Alejandro se preguntaba cómo transitaría este nuevo capítulo. Cada paso hacia su hogar era un recordatorio de que había reescrito su narrativa, pero la obra aún no estaba concluyendo. El siguiente desafío estaba en el horizonte, y él estaba listo para enfrentarlo. La intriga de lo desconocido lo impulsaba. ¿Qué más revelaría el eco de esa conversación? La nueva confrontación seguía esperando, más contundente que nunca. La transformación de Alejandro alcanzó su clímax en el día que menos lo esperaba. Había pasado semanas navegando entre su nueva identidad y los ecos del pasado que aún lo ataban a un sentimiento de inferioridad. La inquietud provocada por el último encuentro con Javier lo llevó a buscar más que solo respuestas. Ansiaba una reconciliación verdadera con su yo interno y la aceptación plena de las decisiones que había tomado. Un día, decidió retomar su camino por el pueblo, esta vez sin el peso que había llevado durante años. Mientras caminaba por las calles, el aire fresco de la mañana le llenaba los pulmones y la luz del sol abrazaba su ser.
La sensación de libertad era palpable. En este nuevo capítulo, no solo era un hombre que alzaba la voz, sino uno que estaba decidido a vivir auténticamente. Al llegar a la plaza, donde tantas veces había callado su voz en la sombra del desprecio de Javier, notó que algo había cambiado. La plaza no solo era un espacio físico, sino un reflejo de su nueva fortaleza, un lugar sagrado donde había comenzado a descubrir su verdad. Recorría el espacio con confianza, sintiendo los ojos de algunos conocidos, pero sin dejar que la incomodidad floreciera en su mente. En lugar de eso, le sonrió. Había aprendido a llenar su ser con confianza, algo que Javier siempre había intentado robarle. Entre las carcajadas de los niños jugando y las conversaciones de los demás, se le ocurrió que podía llevar su mensaje más allá. Sentía que debía compartir su historia públicamente, no solo para él, sino para aquellos que pudiesen estar atrapados en las sombras como él lo había estado. El deseo de contribuir a su comunidad despertó en él una nueva pasión y decidió organizar una noche de relatos en la plaza, un espacio abierto donde cualquiera pudiera contar su historia, un acto de liberación colectiva. Impulsado por el fervor de esta idea, comenzó a invitar a otros. Se sentó a compartir su propuesta con Xochitl, quien no solo lo escuchó con atención, sino que también lo apoyó. Ella lo alentó a crear un ambiente adecuado donde se sintiera seguro el compartir. Juntos trabajaron en los detalles, estableciendo un espacio que no solo sería un escenario para sus historias, sino un lugar donde se validara la experiencia humana. La noche del evento llegó y la plaza se llenó de caras familiares y nuevas. Alejandro se sintió nervioso, la adrenalina surgiendo de lo profundo de sus entrañas. Pero no era un nerviosismo de inseguridad, sino una vibrante mezcla de emoción y responsabilidad. Subió al pequeño escenario improvisado, con el apoyo incondicional de Xochitl a su lado, y como si las palabras salieran de su corazón directamente, comenzó a hablar. Hoy, aquí, no solo estoy lanzando mi voz al viento, dijo mirando al público. Estamos creando un espacio donde nuestras historias importan, donde cada fracaso, cada lucha, cada victoria necesita ser escuchada. Con cada historia presentada por los participantes, Alejandro se sentía liberado. Cada relato era único, pero todos compartían un hilo común, el deseo de ser visto y escuchado. Era un acto genuino de sanación, y en cada palabra, cada emoción, él se encontraba más en casa que nunca. La noche se transformó en un tributo a la resiliencia humana, donde las historias abordaban temas tan delicados como la pérdida, la lucha, la autocompasión y la esperanza. Alejandro no solo se dedicó a escuchar, el compartir se volvió mutuo, se convirtió en un catalizador de cambio y conexión. La respuesta fue abrumadora. Las personas se acercaron a él después del evento, agradeciéndole por crear un espacio donde se sintieron valientes al compartir sus historias. En ese momento, Alejandro entendió que su viaje personal había llegado a un punto de inflexión. No solo había recuperado su voz, sino que también había inspirado a otros a hacer lo mismo. Había llegado a un lugar de autoconocimiento y autenticidad que antes le parecía un sueño inalcanzable. Al final de esa noche, mientras el resplandor de las luces iluminaba la plaza ahora vacía, Alejandro reflejó cómo aquel individuo perdido que alguna vez había sido, se transformó en un ser humano de reconocimiento, de valor. Su éxito no radicaba en ser un artista, sino en ser un ser humano tocado por el arte del compartir su verdad. Pero más importante aún, se dio cuenta que el camino por el que ahora seguía estaría siempre lleno de desafíos. Aún así, había aprendido a enfrentarlos, a tomar su voz y a usarla como herramienta no solo para él mismo y su propio crecimiento, sino por el bien de quienes le rodeaban. La transformación de Alejandro había dejado de ser una lucha interna, y se había convertido en un viaje colectivo. Xochitl, siempre fiel, lo miró con una sonrisa de complicidad. Tú lo lograste, Alejandro. Has transformado tus luchas en luz, le dijo,
y por primera vez, él sintió que no solo llevaba su historia, sino a otros con él. Esa cruzada no solo había cambiado su vida, sino también la de aquellos que se atrevían a compartir. Con este entendimiento, Alejandro se encontraba al fin en un lugar donde se sentía realizado, confiado y libre. Habitaba un mundo nuevo donde su voz resonaba no como un susurro, sino como un grito de vida lleno de propósito. El ciclo se cerró, pero la historia apenas comenzaba. Ahora solo debía mantenerse firme, seguir adelante con la certeza de que su viaje continuaría. Había encontrado su camino, y el mundo le esperaba con nuevas historias y reencuentros por vivir. Esta es tu oportunidad, querido lector. No esperes ni un segundo más para unirte a esta travesía. Suscríbete inmediatamente al canal, y no te pierdas nuevas historias conmovedoras que te inspirarán y provocarán reflexiones sobre tu propio viaje. Deja un me gusta ahora para apoyar el algoritmo y que esta magia llegue a más personas. Comenta tus pensamientos y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de seres valientes.